del día de hoy. Listo, Mauricio, adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y una feliz noche para todos. De la sesión de hoy vamos a tener, el tema va a ser el regulador R4 Yasaki. Es un regulador que se utiliza mucho en instalaciones comerciales, donde ustedes pues van a tener una gran aplicación. ¿Por qué? Cuando en temas relacionados con instalaciones a gas, pues recuerden que nosotros estamos sujetos a un cumplimiento normativo, reglamentario. Estos reguladores están fabricados bajo una normativa, van a tener muchas aplicaciones porque cuando un cliente hace una ampliación en su negocio, adquiere algún equipo, una estufa industrial, un horno pizzero, un calentador de gas para una piscina de un consumo más alto, 16 litros, etcétera. El regulador R4 Yasaki es el regulador ideal para esas instalaciones en GLP para poder alimentar esos equipos. Entonces vamos a ver hoy las aplicaciones, las recomendaciones de uso, los cuidados que debemos tener y sobre todo dónde es que este regulador es ideal para aquellos equipos que a veces nosotros no conocemos cuál es el consumo. Entonces vamos a ver y explicar un poco también cómo es el funcionamiento. ¿Cuáles son los cuidados? Les voy a mostrar algunas fotografías de daños que se han generado en los reguladores ocasionados por malas prácticas de manipulación y entonces para que las puedan identificar y cuando esa situación se les presente de pronto con algún cliente, ustedes ya con el conocimiento que les voy a dar pueden diagnosticarlo de una manera muy sencilla y poder saber qué le está pasando a esa instalación y cómo corregir eso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno. Recuerden que siempre yo les hago la invitación para que se puedan suscribir al canal de Industria Zúncar. Es un canal en YouTube donde ustedes pueden encontrar gran cantidad de información, como lo vemos ahí en pantalla, por ejemplo, el caso del regulador R4 Yasaki, también con videos muy sencillos y cortos, se explica de una manera muy general el funcionamiento de muchos elementos. Los invito para aquellas personas que quieren volverse especialistas en la industria del gas, poderse vincular al canal. Ahí está el código QR o también en YouTube. Ustedes entran y pueden buscar un canal. Me pueden encontrar también como M Silva, el teléfono celular y por WhatsApp me pueden escribir. Con mucho gusto les puedo asesorar. Si hay algo diferente a lo que vamos a ver hoy que de pronto requieran alguna consulta, también lo pueden hacer. Recuerden que estos reguladores ustedes lo encuentran en el canal constructor, ¿no? Ustedes lo encuentran disponible en todas las grandes superficies del canal constructor. En Industria Zuncar, los reguladores que fabricamos, y en este caso el regulador R4 Yasaki, está fabricado bajo alguna normativa, ¿cierto? Entonces, la norma bajo la cual se fabrican los reguladores, y eso lo aclaro porque eh, las instalaciones a gas están sujetas a un reglamento técnico, ¿cierto? El reglamento técnico es de obligatorio cumplimiento. Y esto quiere decir que si nosotros como técnicos vamos a instalar o realizar una instalación, una ampliación, la instalación de algún equipo, pues debemos garantizar el cumplimiento del reglamento. Y en este caso, el reglamento especifica que el producto que se vaya a instalar en una instalación de gas combustible, ya sea en gas natural o GLP, el caso de hoy que vamos a ver, GLP específicamente, requieren productos que estén o con un sello de calidad permanente, como aquellos que les muestro acá, o que puedan tener una declaración de conformidad de fabricante. Y en este caso tenemos o contamos con un laboratorio acreditado que le puede generar esa declaración de conformidad de fabricante. Alguno de esos documentos les permite soportar un producto que se vaya a instalar en una instalación de gas combustible, gas natural o GLP. ¿Listo? Eso es importante porque recuerde que nosotros estamos sujetos al cumplimiento del reglamento. Las normas no son obligatorias, pero si un reglamento, como es el caso de la resolución 90-902 de 2013, llama a la norma, en este caso se vuelve de obligatorio cumplimiento. En este caso, el reglamento especifica eh, el cumplimiento de los elementos que se coloquen en una instalación. Ustedes, por ejemplo, adquieren en grande superficie, vamos a instalar un equipo. Un cliente les dice, vea, compré una estufa, voy a montar un restaurante o un horno pizzero, un calentador de piscina, bueno, cualquiera de estos equipos que utilizan gas, combustible.
Cuando ustedes lo vayan a instalar, la norma les exige que el producto que se vaya a colocar en esa instalación, llámese válvula, tubería P al P, válvulas P al P, conectores flexibles, reguladores, como es el caso que vamos a ver hoy, deben estar soportados por algunos documentos que le permite garantizar el cumplimiento normativo. En este caso, ya sea que trabajemos con gas natural o que trabajemos con GLP, el regulador nos va a permitir el funcionamiento y lo vamos a poder utilizar porque está de acuerdo al reglamento. Aquí hago una pequeña aclaración nuevamente de los dos tipos de gases de manera general, muy rápida. El caso del gas natural, que su molécula es el metano que lo compone principalmente. Su densidad relativa se ha comparado con el aire, es más liviano, por eso cuando hay un escape de gas natural, pues se va a dispersar en la atmósfera, ¿cierto? El proceso de conducción es a través de gasoductos y llegan a través del centro de medición a cada uno de los hogares. En el caso del GLP, donde utilizamos el R4 Yasaki, ahí vamos a utilizar con gas licuado del petróleo, que eso es lo que significa gas GLP. A veces conocemos como esos cilindros de propano, ¿cierto? Pero el GLP es un gas licuado, es una mezcla entre propano y butano. Puede variar dependiendo del origen de ese gas. Si es importado, tiene alto contenido de propano. Si es nacional, hay unas partes donde trae alto contenido de butano. Depende también de la destilería o de la refinería donde se esté extrayendo. De manera general, la densidad relativa, o sea, comparado con el aire, es de 2, o sea, pesa el doble que el aire. Si tenemos un escape de gas LP, el gas se va a depositar porque pesa más que el aire. En ese caso se deposita en el sitio donde se esté generando esa fuga. Si lo tenemos en la cocina, va a ir sobre el suelo, alcantarillados, sótanos, etcétera. Tiene un poder calorífico mucho más alto que el gas natural y por eso también se dice que debemos manejarlo con mayor cuidado. De ahí también que utilicemos productos seguros para el uso con el gas LP. Y en este caso con el regulador R4 Yasaki. Bueno, cuando nosotros queremos aprovechar ese gas, el gas se transforma, perdón, se transporta y se llega a cada uno de los hogares o los comercios de diferentes formas, ya sea que llegue a través de tanques estacionarios donde hay unos medidores de nivel y si el gas se está acabando, pues el medidor de nivel ya me está indicando que el nivel está llegando al 20-30% máximo. Nunca se debe dejar caer de ahí ese nivel y se llama a la empresa distribuidora de gas para que venga con un carro cisterna y me llene nuevamente de gas el tanque estacionario. Y lo otro es los tanques portátiles o los cilindros. En los cilindros portátiles, de ahí lo vemos en la fotografía, desde el más pequeño, que son de 10 kilos, hasta los más grandes, que son los de 100 libras, ¿cierto? Y que nos permiten, de manera portátil, es el cilindro más grande que existe, que se maneja. Ya los demás son los cilindros estacionarios de 120 galones, que le llaman también portátiles, de 500 galones, 250 galones, 500 galones, 1000, 2000 galones, etcétera. Ya el tamaño dependiendo del consumo o el uso. En el caso de los cilindros portátiles, ahí es donde vamos a utilizar los reguladores de única tapa como el R4 Yasaki. Entonces, hago una nueva aclaración. En el caso de los reguladores, cuando se utilizan tanque estacionario, casi siempre utilizamos regulación por etapas, o sea, ponen un regulador, cualquiera de estos tipos, que sean ajustables o entreguen una presión todavía alta, no es adecuada para llevarlo al gasodoméstico, al equipo, estufa industrial, horno pizzero, etcétera. Ahí siempre que ponemos o se instala un regulador de primera etapa, va a haber un regulador de segunda etapa. Y esos reguladores pueden tener o válvula de alivio o pueden ser reguladores de uso interno. Eso es lo que llamamos regulación por etapas, primera y segunda etapa para llegar luego a la presión con la cual operan los gasodomésticos, que es 28 milibares, ¿cierto? Y que se mueve en un rango de más o menos 5 milibares. Por eso el rango va a ser 28 milibares menos 5 milibares, 23, y 28 más 5 milibares, 33. Ese es el rango de condición de operación dinámica con el cual los equipos a gas LP van a funcionar. Ahora, en única etapa, donde está el regulador R4 Yasaki, ¿qué hace él? Él toma la presión de los cilindros, me devuelvo aquí una diapositiva. Recuerden que la presión en los cilindros o los tanques estacionarios oscila entre 45, 75 a 100 PSI, sobre todo cuando el GLP es importado
o estamos en climas cálidos, la presión del cilindro es alta. Vamos a necesitar, para poder aprovechar ese gas, vamos a necesitar de los reguladores. Y en este caso, el regulador R4 Yasaki, que es un regulador que se conecta a los cilindros. Dentro de sus características, es un regulador para gas LP, ya lo vimos, es ideal para equipos comerciales porque por su consumo, por su gran cantidad de gas que nos puede entregar para alimentar esos equipos, es ideal para estufas industriales, hornos, planchas, marmitas, calentadores de piscina, calentadores de, de agua instantáneos o calentadores de paso, como también se conocen, etcétera. Aquí traje un ejemplo de la tabla que encuentran también en nuestros catálogos. Lo pueden descargar entrando a www.oncar.com. Ahí pueden descargar catálogos. En la última página de los catálogos encuentran ejemplos de gasodomésticos y cuál es el consumo aproximado. ¿Y esto por qué lo hemos facilitado? Porque es que muchas veces, y eso lo sucede mucho aquí en Colombia, cuando se va a instalar el regulador necesitamos saber o conocer cuál es el consumo del equipo y muchos de estos equipos se fabrican en industrias, por decirlo de alguna manera, poco técnicas, ¿cierto? Donde no le colocan una placa de identificación. Si el equipo es importado o fabricado por una fábrica reconocida, sí va a tener una placa de identificación, pero muchas de las estufas industriales ni siquiera tienen una placa de identificación. Entonces, eso permite con esta tabla buscar cuál es el equipo y el consumo aproximado que le sirve de guía cuando no se conoce cuál es el consumo de esos equipos. Y ahorita lo vamos a ver con algunas aplicaciones que tienen este tipo de reguladores. Entonces, en la tabla de caudales, y algo muy importante es ver esto, el regulador por lo menos, cuando lo conectamos al cilindro, el cilindro puede estar a una presión alta, digamos que 100 psi, ¿cierto? Pero a medida que el cilindro se va consumiendo, se va acabando, entonces la presión en ese cilindro va cayendo. Entonces, vamos a darnos cuenta que en muchos de los equipos comerciales, hornos, planchas, marmitas, estufas industriales, etcétera, con la cual vamos a instalar este equipo, que son los negocios, digamos, que le sale cuando un cliente monta un restaurante, estufas industriales, estufas comerciales, o montamos un local de comidas rápidas, planchas, hornos, horno pizzero, estufas industriales, hornos de panadería. Entonces, aquí lo vamos a ver con estos ejemplos de consumos, cómo los diferentes equipos comerciales, inclusive cuando la presión ya en el cilindro se está acabando, él me garantiza la capacidad de flujo. En BTU, por ejemplo, está explicada porque es una unidad que es muy utilizada para determinar el consumo de los equipos, cómo es capaz de alimentarme muchos de esos equipos que se utilizan en esos eh, recintos comerciales, como los acabo de nombrar. Entonces, acá hay simplemente un ejemplo. Ahorita les voy a mostrar más ejemplos. Un horno pizzero de 3 recámaras. Aquí le vemos el consumo típico, 116.000 BTU. Entonces, el regulador R4 Yasaki es capaz de alimentar ese horno pizzero, inclusive cuando la presión del cilindro llegue a la mínima presión permitida, que en este caso son 10 PSI. Ahí lo vemos que ya cuando se esté acabando, inclusive ahí el regulador, perdón, es capaz de alimentar correctamente el horno pizzero, como este ejemplo, y hacerlo funcionar de una manera correcta. Esa es la gran ventaja que tiene el regulador R4 Yasaki y por eso es tan utilizado y lo comercializamos de una manera eficiente en las grandes superficies en el canal constructor. ¿Listo? Entonces, las tablas de caudales y por qué puede aplicarse en muchos de estos equipos comerciales, como lo vamos a seguir viendo. Entonces, ideal para estos hornos, hornos pizzeros, ¿cierto? Estufas industriales, bueno, etcétera. Hornos pizzeros, esto también, en muchas instalaciones comerciales donde este equipo se utiliza. Aquí lo vemos, hay unos hornos que ahora están de moda que los hacen en ladrillo, ¿cierto? Uno lo ve mucho porque obviamente le da un sabor diferente, porque a veces le colocan trozos de madera especiales. Entonces, en muchos miradores aquí alrededor, por ejemplo, de Bogotá, la zona de los Llanos, casi en muchas localidades y muchas poblaciones cercanas aquí en Colombia, es muy común el horno de barro. En estos hornos
se pueden alimentar perfectamente con el regulador R4 Yasaki. Aquí lo vemos, horno de 3 pisos, ¿cierto? 3 bandejas, 116.000 BTU, donde el regulador R4 Yasaki perfectamente lo puede alimentar. Le va a dar la presión y le va a dar el caudal que siempre cualquier equipo va a requerir. Cuando nosotros miramos la especificación técnica de cualquier equipo, hay dos elementos que siempre van a estar presentes. Uno es la presión con la cual trabajan. En el caso del GLP, la presión más común utilizada son 28 milibares. También lo van a encontrar en pulgadas columna de agua, porque a veces muchos equipos son americanos. Entonces, ellos no utilizan las milibares, la unidad milibares, sino utilizan pulgadas columna de agua. Entonces, el regulador está calibrado a 28 milibares, que es lo mismo que 28 pulgadas columna de agua. ¿Cómo lo van a encontrar ustedes? Perdón, 11 pulgadas columna de agua. Aparece 11 comillas CA columna de agua o en inglés WC. 11 comillas WC. Eso significa pulgadas y la WC water column. Pulgadas columna de agua. Entonces, si eso lo encuentran en el equipo, ahí ya le está dando también la identificación del tipo de gas que utiliza. A 28 milibares será para gas natural o 11 pulgadas columna de agua. Si fuera para gas natural, ese es GLP. Si fuera para gas natural, aparecería 7 pulgadas columna de agua o 16, 18 milibares, a veces hasta 23 milibares máximo. ¿Listo? Eso en gas natural. Y para GLP, el R4 ya saque a 28 milibares u 11 pulgadas columna de agua. Estufas industriales. Y acá sí que son comunes. Aquí en Colombia, estas estufas se manejan de una gran medida, porque todas las válvulas que utilizan estas estufas, nosotros también las fabricamos y sabemos que se utilizan aquí en Colombia de una manera masiva. Estas estufas, como ustedes lo pueden ver en la fotografía, son de alto consumo, ¿cierto? Uno puede ver que para cada hornilla, tenemos dos quemadores, uno en la parte central que tiene un consumo menor, pero de todas formas es mucho más alto que una estufa residencial. Y luego alrededor hay otro quemador más grande todavía. Entonces, esta sola hornilla, mira, utiliza dos válvulas para prenderla, una para la parte central y otra para la parte exterior. ¿Por qué? Porque necesitamos que el quemador sea suficientemente grande para que en un restaurante poder colocar estas ollas que son grandísimas, donde yo, por ejemplo, voy a decir en un restaurante, sí, ¿cuántos almuerzos te vendes al día? No, vendemos 200 almuerzos. Entonces van a preparar en esas ollas, pues, arroz para 200 personas o la sopa para 200 sopas. Eso obviamente son grandísimas. Por eso tienen unos consumos altísimos. Y aquí lo vemos como un ejemplo. Y en este que está más sencillo, ¿cierto? 98.000 BTU. Esta 140.000 BTU. O estas estufas pueden consumir 120.000, 130.000. Depende de los orificios que le hayan puesto cada uno de los quemadores. El regulador, y como lo vimos anteriormente en la tabla de caudales, inclusive cuando el cilindro tiene su mínima presión, o sea, cuando ya se me está acabando mi cilindro de 100 libras, el regulador sigue garantizando la capacidad de flujo para que estas estufas industriales, planchas, hornos, rodillos, lo que acabamos de ver anteriormente, eh, todos estos equipos puedan funcionar inclusive cuando el cilindro ya llega a su mínima presión de trabajo. Ahí obviamente cuando llega a esa presión ya es necesario que se cambie el cilindro porque ya me está indicando que se acabó. ¿Listo? Ahora, en la instalación del regulador debemos tener unas condiciones particulares para la instalación, ¿cierto? Él tiene un volante, este se llama volante de 7 octavos, rosca izquierda. Aquí he traído el dibujo y el plano para que podamos ver el corte de esta válvula de cilindro. Entonces, todos los cilindros que se manejan aquí en Colombia y en otros países inclusive también se manejan esta válvula de cilindro. Tiene una conexión, esta es una rosca NPT que es la que se rosca en el cilindro y esta es la que queda expuesta para poder conectar los reguladores que traen este volante. Entonces ahí vamos a ver el regulador R18, el regulador R20 que también lo tenemos en grandes superficies, el R4 Yasaki, la manguera trenza para poder conectar el regulador R100. Todos tienen ese mismo tipo de válvula. ¿Listo? Todos los cilindros tienen ese tipo de válvula. Entonces, él tiene una válvula de 7 octavos rosca izquierda que
acopla muy bien con el volante del regulador. Aquí hay que tener en cuenta unos aspectos importantes, que siempre cuando uno verifica las instalaciones, es una práctica que poco se hace, no se tienen en cuenta, no se leen los instructivos. Y es que cuando instalan el volante a la válvula de cilindro, o sea, cuando yo voy a instalar mi regulador al cilindro, nunca se debe aplicar sellador ni cinta teflón, ¿cierto? Y es muy común que a veces le apliquen cinta teflón. No se debe aplicar cinta teflón porque al aplicar la cinta teflón dificulta la conexión del regulador. ¿Y cómo se da la hermeticidad? Entonces, aquí en esta válvula en corte he resaltado en este color naranja. En el fondo de la válvula, o sea, aquí adentro de la válvula hay una parte cónica, ¿cierto? Es esta y acá está la rosca de 7 octavos. Entonces, ¿qué hace este volante? Se rosca aquí en la válvula del cilindro, aquí vemos la rosca, y lo que hace es que este sello de caucho contra la parte final de esta conexión, a la parte interna, tiene un cono también, me tiene que garantizar la hermeticidad. ¿Y cómo se da la hermeticidad entre la válvula y el regulador? A través del sello pitorra con el volante. Cuando yo lo voy roscando, él lo que hace es dar presión hasta que llega al final de la válvula y así es que me da hermeticidad. Por eso es que yo no le debo aplicar acá cinta teflón, porque lo único que hago es dificultar la conexión de mi regulador. Me puede antes afectar y generarme fugas, porque no me permite que esto ingrese correctamente. Entonces, el regulador, nuestro regulador, está fabricado bajo la normativa, en este caso la norma de fabricación es la norma colombiana NTC 3873, donde ella me especifica, por ejemplo, cuáles son las dimensiones que debe tener este tipo de rosca para que se ajuste correctamente a la válvula del cilindro, ¿cierto? También me indica cuál es la presión de salida a la cual se debe ajustar el regulador, etcétera. Entonces, todo eso ya está calibrado y fabricado en el regulador. ¿Qué hay que más tener en cuenta acá? El sello pitorra. Este es el sello pitorra, que es un elemento, un elastómero, es un caucho, ¿cierto? Un nitrilo, que es el que me permite dar la hermeticidad. Y es un elemento que eventualmente, con el uso, ¿cierto? Puede que se nos desgaste o que en algún momento, si el usuario de pronto ajusta con demasiada fuerza, porque a veces utilizan la llave incorrectamente, no se debe utilizar, siempre se debe utilizar de manera manual. Yo debo ajustar y luego soltar de manera manual. Nunca lo debo coger, por ejemplo, del cuerpo, porque si yo ajusto el volante, ¿cierto? Al cilindro y de pronto el cilindro me dura 20 días, un mes, mes y medio, no sé cuánto tiempo, y después de ese tiempo yo lo voy a soltar, posiblemente esto está bien sujeto, pero tengo es que siempre soltarlo del volante, pero a veces, ¿qué hace? Lo cogen del regulador y si yo giro el regulador, le imprimo torque, puedo soltar esta pieza que es el conector pitorra hacia el regulador. Y eso me puede generar un daño en el regulador, generando fugas en el regulador. Pues siempre se ajusta y se suelta de manera manual, tomándolo aquí del volante. Recuerde que es de rosca izquierda, quiere decir que yo lo rosco, lo ajusto, girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sentido contrario a las manecillas del reloj ajusto y en sentido de las manecillas del reloj, suelto. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Eso es lo que me indica esta rosca con la designación 7 octavos NGO o rosca izquierda. Bueno, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta en el proceso de instalación? Siempre la ley del consumidor nos especifica tener en cuenta que todo regulador debe tener un instructivo. Entonces, la ley 1480, la ley del consumidor, nos habla de que cada producto debe tener un instructivo. Entonces, aquí está el instructivo. El instructivo del regulador, que nos dice que es un regulador que se puede instalar en cilindros portátiles, de cilindros de 20, 40 hasta 100 libras, ¿cierto? O 45 kilos, que es lo mismo en la designación. Es importante leer las instrucciones, que debemos tener en cuenta verificar el sello, que no vaya a estar dañado. A veces cuando lo estamos instalando lo cambiaron, de pronto dejaron caer el regulador, se contaminó con partículas de arena, tener cuidado que no esté limpio. Si de pronto le aplicaron demasiado torque, que no lo hayan trozado, dañado o tenga ya desgaste por el uso. Entonces, este producto que se llama sello pitorra, ese sello de caucho también lo encuentran como elemento
de reposición en las grandes superficies, todo, ustedes lo pueden encontrar ahí. Entonces, es importante verificar el sello Pitorra que se encuentre en buen estado. Recordar que el volante es de rosca izquierda, ¿cierto? No necesita utilizar llave, solo manualmente. Una vez se realiza la verificación de la instalación, se verifica la hermeticidad mediante agua jabonosa. Entonces, tener cuidado que a veces utilicen llama. No, nunca se debe utilizar llama. Después de que instalan y abrimos la válvula para verificar la hermeticidad, agua jabonosa. Simplemente una solución de agua con jabón líquido y ya. Eso nos permite aplicarlo y que si hay un elemento con fuga, pues se van a ver las burbujas. Y este es importante porque a veces es una muy mala práctica y es que cuando el gas está acabando no se debe voltear el cilindro. Por eso lo he colocado aquí en la imagen. Nunca se debe voltear el cilindro. A veces las personas tienen la falsa creencia de que si le voltean el cilindro le van a sacar hasta la última gota que pagaron por ese cilindro de gas. Y lo que están haciendo es que hay unos cunchos, unos óxidos contaminantes, residuos, que si volteamos el cilindro van a ingresar al regulador y me van a afectar el funcionamiento del regulador. ¿Cómo me afectan el funcionamiento? Pues que esos contaminantes, óxidos, como lo vemos aquí, en la evidencia de algunos reguladores que nos han llegado por activación de la válvula de alivio, que recuerde que el regulador tiene un sistema de seguridad de válvula de alivio, ¿cierto? Que te va a proteger en el caso eventual de que ingresen esos contaminantes al regulador y él no pueda bloquear de manera efectiva, o sea, interrumpir la entrada de gas cuando el usuario cierra válvulas o cuando usted cierra las válvulas ya no está en consumo, él cierra la entrada de gas, o sea, este sello estrella contra el labio y esto es aquí es la conexión de entrada la que va a conectar al cilindro. Si se voltea el cilindro, esos contaminantes ingresan al regulador, se ubican aquí entre el labio y el sello, afectando el bloqueo. Entonces aquí hemos traído unas fotografías de algunos reguladores que cuando le voltearon el cilindro, esos óxidos o esos contaminantes y sedimentos pasaron el regulador afectando el funcionamiento, activando su válvula de alivio y en este caso pues dañaron el regulador. Él activa su sistema de seguridad porque él tiene un sistema de seguridad que se llama válvula de alivio que protege el usuario, protege el gasodoméstico del usuario. Pero si se le activa la válvula de alivio, ¿cierto? Él está protegiendo, pero ya es necesario cambiar el regulador, ¿cierto? Porque él me protege, pero me está protegiendo, pues yo necesito cambiar el regulador porque si no siempre me va a seguir generando una fuga ahí por activación de la válvula de alivio, ¿cierto? Entonces cuando se activa la válvula de alivio, el exceso de presión es liberado a la recámara superior y el gas sale por este orificio del venteo, o sea, sale por aquí, por esta parte superior. Es cuando le apliquen agua a jabón y vean que hay una evidencia de burbujas permanente, pues quiere decir que se activó la válvula de alivio y en ese caso debemos cambiar el regulador. ¿Listo? Entonces, por eso los cuidados que se deben tener. ¿Qué otros aspectos también debemos tener en cuenta cuando nosotros realizamos la instalación? En la parte de la salida del regulador, ¿cierto? Entonces, aquí me devuelvo para ver la fotografía. Aquí en la parte de la salida del regulador viene instalado un espigo. Ese espigo es para instalar una manguera, la manguera flexible. Entonces recuerden que en instalaciones de gas LP lo máximo permitido son 1,8 metros de un conector flexible y en instalaciones para gas naturales de 1,5 metros. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, eso lo dice el reglamento. Entonces, cuando vamos a hacer una instalación, no es que no, véndame 15 metros, que es que le voy a instalar el gasodoméstico, el cilindro lo tengo por allá afuera y lo voy a instalar por allá adentro. No, ahí va a tener una deficiencia, no lo está instalando de acuerdo a la normativa, le pueden suspender esa instalación. Hay que hacerlo de una manera reglamentaria, una manera correcta. Entonces, aquí también en el instructivo nos está indicando cómo debemos instalar la manguera. Entonces, importante, primero se coloca la abrazadera, ¿cierto? Entonces, ahí también la pueden conseguir ustedes allá en grandes superficies. La abrazadera se instala antes se le mete en la manguera, luego la colocamos en el espigo, ¿cierto? Entonces, hay un procedimiento, se coloca la abrazadera, luego ingresamos la manguera en la acople del regulador. No requiere teflón, ahí no tenemos por qué aplicarle teflón, a menos de que hayamos soltado el espigo. Esta es una rosca de media NPT. Si la soltaron por algún motivo, no sé cuál sea, pero si lo llegaron a soltar
porque de pronto iban a conectar el regulador, por ejemplo, a una instalación de tubería P al P para conducirlo a la parte interna en una estufa industrial o un horno, etcétera, no sé, porque la distancia de pronto sea mayor y pues el conector flexible solamente debe ser hasta el punto de servicio y luego lo colocaron en una red interna. Puede ser. Entonces, en este caso, aquí las roscas NPT sí llevaría sellador o cinta teflón. Se recomienda siempre el gas top, también lo pueden encontrar en grandes superficies. Se encuentran el sellador fuerza media de color azul o el gas top. Ese se aplica siempre en el macho, nunca en el regulador, siempre en el conector macho. Ahí es donde se aplica para luego proceder a conectarlo en el regulador. ¿Qué pasa si nosotros de pronto hemos soltado ese espigo y necesitamos colocar otro conector de media NPT y le aplicamos sellador al regulador? Fatal, porque si le aplicamos sellador al regulador, cuando vayamos a colocar el niple o el accesorio de conexión, desplazamos el exceso de pegante al interior del regulador y vamos a hacer que sus piezas internas se peguen, afectando el funcionamiento del regulador, dañándolo. Por eso el sellador nunca se le aplica a un regulador. El sellador siempre se aplican en los conectores macho, ¿cierto? En los espigos, las conexiones macho, las roscas NPT son las que sí necesitan sellador. Y en el caso eventual que retiren el espigo y requieran instalarlo, entonces recuerden que nunca se aplica en el regulador, sino solamente en el espigo macho para evitar un daño en el regulador. Pues por eso no requiere teflón ni sellador, etcétera. Entonces la manguera ya después se introduce a presión y una vez esté ingresada, procedemos a ajustar la abrazadera. De esa manera, ella es la que me va a dar la hermeticidad, como lo dice acá. La hermeticidad se da por el ajuste que se realiza en la abrazadera. ¿Listo? Al finalizar, si es necesario verificar la hermeticidad, entonces utilizamos agua jabonosa, que es agua con solución jabonosa o jabón. Recuerde que el regulador tiene una garantía de 3 años. Está fabricado bajo una norma, la 3873. Esto me da unas características de funcionamiento que debemos tener presente porque todos los productos Uncar tienen una garantía de 3 años. Importante, no realizar intervención sobre el regulador. Y eso es algo que a veces eh, no se tiene en cuenta y muchas veces es debido a que cuando instalan el equipo, si el equipo a veces es de alto consumo, podemos tener una pérdida de presión debido al conector flexible. Y cuando ustedes se les presente esa situación, por ejemplo, instalan el equipo, instalan la estufa industrial o el horno pizzero, etcétera, y vean que la llama es muy pobre, ¿cierto? Si es muy pobre, es porque el conector flexible no le está permitiendo el paso de flujo necesario y por eso la llama se va a ver pobre. ¿Cómo se soluciona eso? Conectando, ahí sí soltaríamos el espigo, para conectar un conector flexometálico corrugado, el cual me garantiza un diámetro interno de 12 milímetros, o de media NPT, perdón, media pulgada, 12 milímetros, y que me permite una mayor capacidad de flujo. De esa manera, yo puedo compensar esa pérdida de presión que me está generando el conector flexible utilizando el conector flexometálico corrugado. Si se les llega a presentar esa situación, donde ustedes ven que tienen un equipo de estos que acabamos de ver, comerciales, una estufa industrial, un horno pizzero, cualquiera de estos que lo instalen de pronto con un conector flexible, vean que la llama es muy pobre, y dije, no, cuando tengo un fogón instalado me está funcionando bien, pero abro los otros dos y no, esa llama es pobre. ¿Qué deben hacer ahí? Conectar un conector flexometálico corrugado y con eso ustedes garantizan la capacidad de flujo que requiere el gasodoméstico y se solucionan el tema de esa pérdida de presión y esa llama tan pobre. No deben manipular el regulador, ¿cierto? Y a veces no, es que empiezan a meterle mano, a quitar el tapón, a empezar a aumentarle la presión. Eso, primero que todo, es un causal para la pérdida de garantía. Cuando hay una manipulación indebida en el regulador, pues estamos alterando las condiciones de calibración. El regulador se verifica uno a uno en la línea de producción.
Además es certificado, entonces viene el área de calidad y certifica el producto para poderlo liberar. Para poderlo liberar, viene con todas las condiciones de calibración de fábrica. Yo les hablaba que tiene un sistema de seguridad de válvula de alivio. Pues ese sistema de válvula de alivio que te protege de sobrepresiones aguas abajo, si uno empieza a manipular el regulador porque empiezan a profundizarle el tapón para compensar esas pérdidas de presión porque a veces tienen conectores muy delgados, ¿cierto? O el consumo de la estufa es alto y la manguera no le está permitiendo el paso adecuado, le está generando pérdida de presión. Entonces debemos utilizar el conector flexometálico corrugado, pero a veces ¿qué hacen? Empiezan a manipularle la presión. Eso altera las condiciones también de la válvula de alivio. Entonces, por eso nosotros decimos, no manipule el regulador. Él viene ya calibrado en fábrica a 28 milibares, se debe dejar así. Y su válvula de alivio está calibrado también, y este dato es bueno para que lo tengan presente. La válvula de alivio abre a máximo 3 veces la presión de salida calibrada. Entonces yo les decía que el regulador estaba calibrado a 28 milibares. Pues su válvula de alivio, que es el sistema de seguridad interno que te protege de sobrepresiones, se activa antes de que alcance 3 veces la presión de salida. O sea, si está calibrado en 28 milibares, antes de que alcance 84 milibares, 28 por 3, 84, antes de que alcance los 84 milibares de sobrepresión, su sistema de seguridad se activa y empieza a pasar gas a la recámara superior, protegiéndote de sobrepresiones los equipos que tengan instalados, ya sea el horno, la estufa, el calentador, mamita, plancha, lo que tengan. Entonces, esa es la gran ventaja también de los reguladores R4 Yasaki. Me dan seguridad. Pues cumplen todas esas dos funciones. Reducen la presión y a la vez tiene sistema de seguridad para proteger de sobrepresiones. Imaginémonos que no tuviera el sistema de seguridad, que no tuviera la válvula de alivio y que cometieron este mismo error, que voltearon el cilindro, ingresaron esos contaminantes y el regulador no puede bloquear. Resulta que el usuario cierra las válvulas, él intenta retener el paso de gas, pero como hay mugre, contaminantes que ingresaron al regulador por una mala práctica, entonces la presión se empieza a filtrar aguas abajo, aumentar, aumentar, aumentar. Si no tuviera válvula de alivio, esos 80, 100 PSI pasarían aguas abajo hacia el equipo y lo dañarían, generarían una fuga al interior, peor todavía. Entonces, él tiene su sistema de seguridad de válvula de alivio que te protege de daño de los equipos que tengan instalado aguas abajo. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Seguir las recomendaciones de instalación que vienen en los instructivos, seleccionar el regulador de acuerdo a las capacidades de flujo que ya veíamos ahí para los equipos que les he mostrado, estufas industriales, calentadores, horno pizzero, planchas, etcétera, que nos permiten alimentarlo. Tiene una garantía de 3 años. Debemos evitar la manipulación, ¿cierto? La manipulación, porque esto nos va a hacer pérdida de la garantía del producto y también alterar las condiciones de seguridad que salieron certificadas desde la fábrica. Bueno, eh, me quiero dirigir aquí al chat. Mm, aquí no me permite ver. Bueno, estoy mirando aquí en el chat a ver si alguien ha colocado alguna pregunta. Hasta el Se momento puso no perfecto. tenemos preguntas. Perfecto, están saludando aquí desde Guillermo. Nos comparten el enlace. Nos comparten el enlace. ¿Alguien tiene una duda? Señor Harry Duque, claro que sí. Por favor, haga la pregunta. Si quiere, escriba en el chat y yo aquí se la resuelvo de acuerdo a lo que dice. Profe, tengo una duda. Claro que sí, señor Harry. Puede escribir ahí la duda que tenga y con mucho gusto se la puedo resolver. Gracias. El flexometálico corrugado. No la conoces de pronto, señor Harold. El conector flexometálico corrugado, como su nombre lo dice, parece un acordeón, ¿cierto? Ese es el que permite alimentar estos equipos cuando tienen alto consumo, todo lo que sean hornos, equipos de alto consumo. Lo ideal es con el flexometálico corrugado y verá que usted soluciona esos problemas de pérdida de presión, que creo que en este caso el señor Harold Giraldo está preguntando le pudo haber pasado.
Este lo tenemos en las grandes superficies, en Home Center lo consigue, aunque el que está en Home Center es de una marca que no está certificada, pero eh, la de Uncar sí es certificada bajo la norma. ¿Cómo es la correcta para volver a poner en funcionamiento el regulador cuando se bloquea por sobrepresión? Ya, entonces aquí pregunta el señor José de Sartegas, nos dice que la forma correcta de volver a poner en funcionamiento un regulador cuando se bloquea por sobrepresión. En el caso del R4 Yasaki no se bloquea por sobrepresión. Él tiene una presión de bloqueo, es cuando se interrumpe el consumo. O sea, cuando el usuario cierra las válvulas de su equipo, el regulador genera bloqueo. Pero una vez abre las válvulas, inmediatamente el regulador vuelve y deja pasar el paso de gas. ¿Cierto? Entonces, de pronto se refiere son a otro tipo de reguladores como los estabilizadores o los reguladores asociados, que ellos se bloquean es porque reciben sobrepresiones, ¿listo? Pero pues no es el caso que estamos tratando hoy, que es del regulador R4 Yasaki. Bueno, veo que no hay más preguntas. Aquí, bueno. Sí, aquí hay otra pregunta, si hay una sugerencia. Ah, ya el señor Harry Duque pasó la pregunta. La sugerencia dice que los recuadros de Jack son muy buenos, pero el raccord de bronce no debería tenerla. Para instalar manguera de medio de 3/4 y debería tener un manómetro después de la rosca. Bueno, el regulador viene calibrado de fábrica, entonces pues no hay necesidad de colocar un manómetro. Y en el caso de la manguera de media o 3/4 para poder instalarla, el espigo lo pueden retirar. Sí, entonces me devuelvo para mostrar acá. Ya, cuando se acaba el cilindro, claro, cuando se acaba el cilindro es cuando ya no, ya no tenemos más consumo. Me devuelvo. Les había comentado, el espigo, el regulador tiene una conexión de media NPT aquí a la salida, ¿cierto? Si requerimos instalar un conector diferente, porque esto es para conectar una manguera de 3/8, ¿cierto? Que es muy común. Pero si el equipo, ustedes tienen, digamos, la novedad de que la presión esté muy bajita, la llama haya perdido potencia y necesitamos garantizar la capacidad de flujo hacia el equipo, entonces podemos retirar el espigo, ¿cierto? Pues aquí se sujeta al regulador que tiene un hexágono, aquí también, con dos llaves se puede soltar y ahí podemos conectar el flexometálico corrugado, por ejemplo, para alimentar estos equipos que tienen alto consumo y eliminar esa novedad de pérdida de presión que a veces sucede en los equipos de alto consumo, como son los equipos comerciales, estufas industriales, es muy común. Bueno, aquí los reguladores pueden trabajar verticalmente. Sí, señor. Los reguladores pueden trabajar horizontalmente, verticalmente, ¿cierto? Lo que debemos proteger es de que el venteo, que es esta pieza que está acá, quede apuntando hacia el cielo, hacia arriba, para evitar que en el caso de que quede expuesto, digamos, muchas veces los cilindros se instalan es en la parte externa, ¿cierto? Entonces, cuando los instalamos allá, si no los protegemos de la lluvia y el regulador queda instalado con el venteo apuntando hacia el cielo, entonces debemos protegerlo porque si no, ahí sí se nos llenaría de agua. Pero él se puede instalar verticalmente. Por ejemplo, cuando lo instalamos apuntando hacia el suelo, el veteo, no hay ningún problema. Horizontalmente, que es lo más común porque se instala directamente en el cilindro y la válvula del cilindro, el cilindro está verticalmente, quedaría horizontalmente. Se puede instalar, pero pues es una instalación, no sé, poco veces la he visto que pueda quedar de pronto en una posición diferente. Ya, y se deja regulador sirve. Ya, un cocinero final de la jornada apaga los hornos, cierra las válvulas, pasa. Ya, que si hiciera una llave de paso antes del regulador, si él se le olvida cerrarlo, el regulador 4 tiene una protección en esta situación. Sí, el regulador no necesita que tú le cierres una válvula adicional. O sea, él puede estar a toda hora recibiendo la presión y aguas abajo, que es lo que comenta el señor Jaro Giraldo. Por ejemplo, se terminó la jornada y el usuario simplemente cerró las válvulas de cilindro o la válvula de alimentación hacia el gaso doméstico. Y ahí no le pasa nada. El regulador simplemente queda en una posición estática y él puede durar así, digamos, toda la noche o el fin de semana. Ya cuando lo vuelvan a utilizar, cuando abran la válvula, pues él nuevamente permite el paso de gas.
no le va a pasar nada. No hay necesidad de, digamos, de cerrar la válvula del cilindro o algo adicional. Puede estar gasificado, no hay ningún problema porque él está diseñado para trabajar en esa posición. Ahí lo que nosotros llamamos, y también aprovecho para aclarar, gracias por las preguntas que nos hace el señor Harry también, y el señor Harold, es el regulador tiene una vida útil que es diferente a la garantía. Nosotros damos garantía de 3 años, pero ¿a qué se refiere la vida útil? La vida útil se refiere después de que ya hemos instalado el regulador, es cuánto tiempo el regulador puede durar, ¿cierto? Siempre la vida útil del regulador se garantiza en ciclos. ¿Qué es un ciclo? Es permitir que el regulador esté en condiciones dinámicas, o sea, así como está el émbolo separadito permitiendo el paso de gas, y que luego el usuario cierre las válvulas de su equipo. Entonces, aquí la presión aumenta, el émbolo se desplaza hacia adelante y cierra la entrada de gas cuando quedan en posición de bloqueo o estática, queda ahí en estática. Eso que les acabo de explicar es un ciclo. Entonces, el regulador garantiza por norma 100.000 ciclos. Nosotros garantizamos 100.000 ciclos de operación. Entonces, nos vamos a imaginar, por ejemplo, que en un día abrimos y cerramos 10 veces la válvula de ese gasodoméstico. O sea, 10 veces en el día lo prendemos y lo apagamos, ¿cierto? Digamos que prendimos para cocinar, para alguna cosa, lo que sea. Entonces prendimos y apagamos. Entonces 10 veces en el día la dinámica estática, dinámica estática, dinámica estática, 10 veces. En el año, 365 días, en un año podría ser 3.650 ciclos, ¿cierto? Y nosotros garantizamos 100.000 ciclos de operación. O sea, si dividimos los 3.650 en los 100.000 que se garantizan, un regulador podría durar 27,39 años. ¿Sí ven? Puede durar mucho tiempo. ¿De qué lo debemos proteger para que dure todo ese tiempo? Es de garantizar de que no hagamos esto, que no volteen los cilindros, que no lo aprieten de pronto el volante con una llave porque le van a dañar aquí el sello. Ahí necesitaríamos cambiar el sello. O que de pronto cuando lo van a soltar no lo sujeten del cuerpo al tratar de soltar el volante, porque pues pueden dañar aquí la conexión de la pitorra y generar fugas en el regulador, pues allí ya no hay nada que hacer, lo dañaron por una mala manipulación. Entonces, seguir el instructivo de instalación, las recomendaciones para evitar que mi regulador pues se me vaya a dañar por muchas otras causas por una mala manipulación. ¿Listo? Entonces, una cosa es la vida útil, por eso es importante no hacer manipulación en el producto, no hacer manipulación. ¿Listo? Bueno, aquí, ¿qué señales nos toca? Me indica que es hora de reemplazarlo. Claro que sí. Cuando hay activación de la válvula de alivio, es impajaritable cambiar el regulador, porque la activación de la válvula de alivio me está indicando el ingreso de contaminantes. Y cuando esos contaminantes ingresan, como lo ven aquí en la imagen, aquí es donde el orificio, que es esta piecita de latón, entalla contra el sello. Si esos contaminantes, como lo vemos aquí, esas partículas de arena, de mugre, de óxido, ingresan en el sello, lo entallan y lo dañan. Y eso hace que se active la válvula de alivio porque él ya no puede bloquear de una manera efectiva. Entonces la presión se me está filtrando y en ese caso yo debo cambiar el regulador. Así no hay nada que hacer. Ya debo cambiar el regulador. ¿Listo? Es la causa más común. O de pronto por una mala práctica, si de pronto tiene fuga aquí, pues ahí ya es inevitable que tengamos que hacerle cambio al regulador. ¿Listo? Y para las preguntas que nos estaban realizando. Bueno, no veo más preguntas. Espero que le haya quedado resuelta al señor Harold o al señor Harry. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, por estar pendientes. Esperamos vernos en una próxima sesión del canal de Constructor de Especialistas. Eh, Muchas gracias también a todos ustedes, a las personas que estaban conectados. Una feliz noche. Recuerden suscribirse al canal de Industria Zúncar, un canal especializado para la industria del gas. Encuentran mucha información y muchas de esas preguntas que me están haciendo, también ahí se las resuelvo. Gracias por la capacitación, ¿no? A ustedes, señor Harold, señor César, claro que sí, con mucho gusto.
Un placer para mí realizar estas capacitaciones y que nos inviten aquí en el canal Constructor. Una feliz noche Mauricio, para todos. muchísimas Recuerden que queda la gracias. grabación. Muchísimas gracias. Especialistas, recuerden que los lunes, miércoles y jueves tenemos capacitación. Aquí les voy a dejar en este momento el enlace para que ustedes puedan entrar y si quieren revisar la capacitación, puedan ingresar. Entonces, los esperamos el día miércoles a las 7 de la noche. Ustedes ingresan a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Una feliz noche. Los esperamos el miércoles. Gracias. Feliz noche, Andrea, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias.